Estamos grabando ya. Estamos grabando. No puede ser, ya estamos grabando. Estamos grabando. Ah, pero esto es rápido. Miren, yo quiero que ustedes me ayuden muy encarecidamente con ¿En algo. qué? Ustedes saben que en el programa del recetario con el doctor Héctor Guerrero Heredia, yo me vi en la obligación de externar públicamente que yo debuté y que salí del closet como sí, como, y lo vuelvo a repetir, como ateo. Ah. Me dieron una inscripción, ya me inscribí institucionalmente ya. ¿Cómo? Sí. Sociedad de Ateos Sí. Dominicanos. Asociación Nacional de Ateos. No voy a hacer, pero combiné también con mi predilección por Jesucristo, mi admiración a Jesucristo, El líder. el líder espiritual. Porque yo entiendo que para mí es más importante el amor que el odio. Y hay religiones que no toleran, que no soportan que tú tengas ese nivel de ambigüedad que yo tengo. Sí. Porque tú tienes que ser radical en tus creencias y no puedes ser flexible abriéndole una posibilidad a la realidad y que tú puedes estar equivocado. Entonces, atacan demasiado. Además, hay mucho fanatismo. Cuando uno defiende a Dios, ellos te dan el aplauso, pero cuando tú no comprendes algo y no lo defiendes en lo que ellos creen, entonces ellos te atacan de manera voraz. Está bien. Por eso yo quiero que en el día de hoy nosotros hagamos un programa en donde de una vez por todas la discusión de la existencia de Dios se acabe. Yo voy a pedir a Carlos Sierra, voy a pedirle a Carlos Veloz, le voy a pedir a Eladio Hernández, voy a pedirle a este muchacho de Atodón. ¿Cómo se llama? De Atodón, del Valhalla. De Atodón, el presidente. A Quilvio, con mucho respeto. Al propio Eulogio, que tiene un ateísmo, pero un ateísmo científico y bien hecho, porque habla teóricamente del ateísmo con la teoría de Gustavo Bueno, que Gustavo Bueno hace una taxonomía genial de lo que es el ateísmo. Entonces, yo creo que hay una contradicción histórica, una contradicción semántica, una contradicción epistemológica en aquellos que insisten con decir que Dios no existe. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a pasar miles de años discutiendo sobre algo? Entonces todos estaríamos paranoicos, todos estaríamos alucinando, porque estaríamos hablando con una sombra que uno trata de explicar su no existencia o su existencia, pero que nosotros no podemos tener la certeza de la no existencia, pero tampoco la explicación con prueba de su existencia. Entonces yo entiendo que esa discusión yo la relegaría a que cada quien experimente su sensación sobre esto y de una manera íntima la viva, y aunque la profese, no sea con la intención de querer modificar la idea que tiene el otro. Porque ¿cuál es el beneficio que tiene una persona con demostrarle al otro que Dios no existe? Cuando psicológicamente nosotros sabemos, sociológicamente, que el impacto que eso tiene en la existencia del individuo, pero también de la familia, de la sociedad, inclusive de la economía y de la política. Ahora, ¿qué me ha desanimado a mí? Las religiones. Las religiones sí me han quitado a mí la nota con respecto a eso. Pero acuérdense que la religión tiene una agenda distinta a la que tiene Dios. La religión son estructuras que te congregan personas que también están buscando de alguna manera, con el sesgo de confirmación, que el otro le repita lo que ya él cree. En la religión tú encuentras también una especie de estructura de apoyo que es distinto a buscar a Dios. Pero la religión también tiene su rol dentro de la sociedad. Claro. En ese sentido, ustedes que saben más que yo de esto, hagan sus aportes, pero con la intención de que ya se acabe la discusión sobre si Dios existe o no existe. Discusión. Eso nunca se va a acabar. Bueno, debe acabarse ya, al menos de que no se esté buscando otro objetivo que no sea el que se discute. Nunca se va a acabar. Bueno, vamos contigo entonces. Mira, la razón, hay varias cosas sobre las cuales quiero intervenir. Sí. Una es que
esta discusión nunca va a acabar. Ujú. ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano siempre va a tener ese anhelo y esa cuestión, esa inquietante, esa incertidumbre dentro de sí sobre cómo se originó todo, sobre si hay vida después de la muerte o si hay un creador, si tenemos un propósito y fuimos aquí puestos por alguien más o por muchas personas, creadores, lo que sea. Entonces, mientras el ser humano tenga ese tipo de preguntas, va a haber también un grupo reaccionario a ese grupito ya que va a decir lo contrario, no hay propósito, no hay Dios, no hay vida después de la muerte. Entonces siempre va a haber esa pugna entre esos dos grupos. Eso será así. En algunas partes de la historia el teísmo ha dominado y hoy en día lo que está dominando en la academia es el ateísmo, el naturalismo. Otra cosa sobre la que quería también intervenir es que el ateísmo generalmente se ha puesto a intervenir desde hace décadas, tal vez siglos, desde la Ilustración. Bueno, no el ateísmo, porque el ateísmo no empezó ahí, pero esa antirreligionismo, esa, por así decirlo, avidez de contradecir la religión y los mitos de las religiones surge ahí. ¿Por qué? Porque generalmente la religión que tenemos aquí en Occidente, que es el catolicismo, el cristianismo, ha cometido, para nadie es un secreto, atrocidades en contra del ser humano y contra de sus mismos correligionarios. Y a eso, en muchos casos, atrasó también el avance intelectual de Occidente. Por lo tanto, muchos ateos, o la mayoría de ateos que se ven hoy en día, que son ateos militantes, no quieren saber de ese tipo de religión y son también reacios a esa concepción de lo divino, porque ellos saben, nosotros sabemos que esa concepción, déjenme terminar aquí. Sí. Esa concepción de lo divino, cuando se casa con esas religiones, puede ser totalmente peligrosa para la libertad de culto, para el avance de la ciencia, para los derechos humanos y por ende son muy reacios. Sí, pero esa yo no te la compro. Primero, hay una teoría biologicista de la eugenesis, ¿verdad? Sí. Y fue aplicada esa por Hitler para el exterminio como justificación de una raza pura. Excepto de que eso no era ciencia. Y Joseph Mengele, sí, que fue el doctor que trabajó con esto, que terminó en Argentina por ahí. Pero tú también tienes ideologías, que atacan el deísmo. Sí, claro. Que también fueron utilizados como instrumentos de exterminio pasivo también. Tú tienes Stalin, por ejemplo, ahí. Sí, pero Stalin fue más política que una crítica filosófica. Pero que lo utilizó como instrumento. Lo que te quiero decir, que la iglesia también, con hombres malos también, pudo utilizar como instrumento, como justificación, eso malo que hizo. Lo que quiere decir que no tiene que ver con Dios. Tiene que ver con el hombre, tiene que ver. En muchos casos sí, pero tampoco nos hagamos los ciegos, que yo lo mencioné en una intervención en un programa anterior aquí, de que muchos de esos textos también dicen cosas que irían en contra de lo que hoy tenemos en Occidente como por moral. Ya menciono textos del Corán o textos de la Biblia, que es lo que más se conoce aquí en Occidente, donde se manda el Dios del Antiguo Testamento o los escritores del Antiguo Testamento dicen que Dios dijo, que la divinidad dijo que hay que apedrear a la bruja o a los que creen en otros dioses o a los que tienen una preferencia sexual diferente. Entonces ahí no solamente tenemos lo que el hombre dice, sino lo que los mismos textos sagrados de ciertas variantes de la religión dicen. Pero entonces ahí viene la contradicción. ¿Cómo es que si tú me niegas a Dios, entonces me le estás indilgando por lo que el otro dice, que ese es un Dios malo? Hay una contradicción. Porque entonces lo que no tendríamos que discutir no es la existencia de Dios, es el tipo de Dios que se está comercializando, que es otra cosa. Pero ahí yo no estoy diciendo que Dios es malo o bueno, simplemente estoy diciendo que los dioses que las religiones tienen como concepto son falsos, no existen, pero no estoy diciendo que son malos, simplemente que no existen y lo que se dice de ellos es falso. Ok, pero no me puedo utilizar como argumento la Santa Inquisición, el tema de la eliminación de la bruja, de que no eran brujas, en muchas ocasiones no eran brujas porque morían en el mar, real y efectivamente. Fue una justificación que utilizaron. Bien, entonces, desde el punto de vista de esos argumentos que muchas veces se escriben, el Dios que es consumidor, el Dios que es malo, ese tipo de cosas, que yo no estoy de acuerdo con ese Antiguo Testamento, no lo puedo utilizar para la no existencia de Dios. Bueno, todavía Dios sigue existiendo y se fortalece la posición de su existencia cuando tú dices que es malo. Bueno, pero ahí yo no estoy diciendo que es malo, simplemente. Yo simplemente estoy diciendo que no existe y que el ser humano es que se lo inventó. Ahora, si hay... Repite eso. Que el ser humano se lo inventó. Se lo inventó otra teoría. Entonces, ¿el avión quién lo inventó? El hombre. Entonces, lo que el hombre
por el hecho de que sea el hombre que lo inventó, hay que negar su existencia entonces. Porque ya tú lo has dicho. No. Se lo inventó, entonces existe. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. ¿O no, Víctor? Son dos campos muy diferentes. ¿Por qué? Porque que el hombre se inventa una idea como concepto existe por en el mundo de las ideas y de los conceptos. Y negamos esos conceptos. Mira, tal concepto es incoherente, no es así. Pero el creyente no dice eso cuando dice que Dios existe. El creyente, cuando habla de su divinidad, dice que esa divinidad existe no como un concepto, sino como una realidad independiente del ser humano. Y que el ser humano y el universo y todo lo que existe viene de origen de esa divinidad. O sea, que no es que... Entonces la discusión debe ser real. Y el ateo niega específicamente eso. Dice, no hay tal cosa en la realidad como tal divinidad por tal y tal razón. Entonces, ahí vienen muchos argumentos ateos, muchos argumentos entonces la discusión debe ser entonces, descríbeme primero la concepción que tú tienes de Dios. Entonces discutimos en función de la descripción que tú tienes de Dios. Así se Porque hace, yo te puedo decir, Dios existe como concepto. Exacto. Entonces no me niega la existencia de Dios. Porque es un concepto. Es un concepto. Pero como un concepto, no como una realidad ontológica que tiene... Pero que se está refiriendo a una realidad. Ahora, ¿dónde es que está el problema? Las características que tú le atribuyes a esa realidad es la que tiene el problema. El problema es... Vamos a ver, exacto, Víctor. El problema, Noel, es que hubo que buscar una explicación en algún momento. Y todas las explicaciones que el hombre ha articulado para reducir el miedo, para controlar a los demás, para entender y construir una conciencia ante lo que no conoce y sobre lo cual no puede tener respuesta inmediata, se le atribuye a alguien. De manera que ha sido necesario atribuirle a alguien, evidentemente, por encima del hombre y a veces representante del hombre mismo, porque hay hombres que se han dicho que son dioses. En la historia hemos conocido gente que, bueno, el faraón, creo que en Japón se desciende directamente del sol, del dios sol. Ahora, lo que tú no puedes quitarle, Noel, es que cuando tú construyes un concepto y a ese concepto le atribuye características como el responsable de la creación, propagar ese concepto y hacer que los otros lo entiendan y lo crean es lo que se llama religión. O sea, no puede haber un Dios sin religión, porque Dios es lo que tenemos que salir a decir a través de la religión. Así como yo quiero conseguir adeptos para que sean del liceo, de un partido o para que nos sintamos parte de una nacionalidad, así como yo digo que todos los que nacen en cualquier parte del mundo son dominicanos y cumplen con tal o tal cosa, yo también quiero decir que lo que comparten mi creencia sobre la concepción del mundo se agrupan en torno a una denominación religiosa y que eso es lo que nos fortalece, nos cohesiona, pero también nos da estrategia para seguir propagando la idea original que no. Te pregunto a ti ahora. Entonces, te pregunto no puede desvincularse Dios de la religión. Te pregunto, solamente respóndeme, ¿existen verdades absolutas? No existen. No existen, ¿verdad que no? No. Porque hay un elemento subjetivo muy, muy importante de la interpretación que uno le da a determinado fenómeno. ¿Existen verdades universales? Yo creo que sí. Espérate, la gravedad es una verdad. Hay verdades universales. La gravedad es una verdad. Sí, existen verdades universales. Sí. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Hay algún ser humano que pueda atribuirse que él posee la verdad con respecto a cualquier fenómeno? No, ¿verdad que no? Entonces, si hay un grupo de personas que han coincidido en la idea de la existencia de algo sobrenatural, ¿hay autoridad alguno para uno decirle que eso que ellos creen, que esa verdad que ellos comparten, no es cierta? ¿Hay autoridad? ¿Alguien tiene autoridad? Y hazme la pregunta ahora para atrás para mí. Házmela la pregunta. ¿Hay autoridad para decir que sí existe? Exacto, hazme la pregunta para atrás. ¿Tengo yo la autoridad de imponerte a ti esa creencia que yo tengo de verdad? Pregúntamelo. No, yo no la tengo. Y ahí es que viene la ambigüedad mía. O sea, yo no me voy a dedicar
todo mi tiempo a intentar que tú creas No, pero en el espera, Dios no. que yo tengo. No, pero Pero espérate. Y ahí es que viene. Ahí hay una no. confusión de parte No, suya. no. porque usted Puede está ser, diciendo que puede ser. usted quiere. Ayúdeme que yo. Ah, no, no me ayúdame que dé usted me está chance. dejando que me No, den. chance. No, espérate. Usted está dejando que yo no me den a mí. Chance. No, Steven. Steven. Lo que yo pienso que hay una confusión de parte suya. Ok. Porque usted me está diciendo el ejemplo de imponer, pero es que el ateo o los que no creen no están imponiendo cuando te critican a ti, simplemente están haciendo una crítica y tú tienes que ser abierto a la crítica porque cuando tú expones algo en el mundo, tienes que estar abierto a que todo el mundo diga lo que quiera decir. Lo mismo que nosotros los ateos tenemos mucha crítica de parte de los creyentes. No es lo mismo hacerte una crítica y decir, mira, no creo que lo que tú dices sobre Dios sea cierto por tal y tal razón, que imponértelo. De la misma manera, el religioso en muchos casos no impone, simplemente dice que cree. Por la mayoría de cosas No. los religiosos sí imponen. No, exacto, eso te iba a decir. Imponen, No, una los cosa- religiosos sí, pero también. Una cosa es imponer. No, los Otra religiosos cosa es imponen criticar, también. Es una cosa diferente, porque el ateo, usted no ha visto un movimiento de ateo imponiendo a la gente que no crea. Pero por eso te mencioné ahorita a Bien. Gustavo Bueno, que tiene una taxonomía perfecta de lo que es el ateo, y habla de un ateo practicante, un ateo fanático, un ateo militante. Sí, hay ateos. Y otro ateo que es ateo, pero no le interesa que los otros compartan sus ideas. Bueno. Primero, compañeros, no se nace ateo. Se hace ateo Estamos de acuerdo. porque deja de creer en lo que te impusieron o en lo que tú creas creer. Estamos- Y al no ver, te convierte en ateo. Cierto. Hablar de Dios como concepto. Hay que construir el concepto, porque si no, tú hablas en el aire y nadie sabe de qué tú estás hablando. Por lo tanto, pregúntenme si yo creo ahora. ¿Usted ¿Usted cree? ¿Usted cree? Creo en la inteligencia cósmica. Carlos Sierra, Otra forma de decirlo. Carlos Y- y- Sierra y- en la inteligencia Y cósmica. en Dios, Otra forma de decirlo. Él es la inteligencia cósmica. Otra forma de decirlo. Ahora vamos al paso. Para salirse de. Cuando me explique Tema. cómo existe lo existente increado, yo me venzo. Cuando me expliquen cómo existe la cosa sin causa, yo me venzo. Cuando me explique la no objetividad de la materia, No objetividad. que existe la objetividad, la no objetividad de la materia, ¿Cómo así? o sea que no es objetiva, que tus sentidos no la captan ni la ven. ¿Qué quiero decirte? Que ya me entendió. Eso fue lo que le pasó a los Lo compañeros tangible, que lo no, tangible. Por eso- que sí, sí. Sí, ya Entonces yo entendí, te diría, me venzo. Pero, Ahora, ok. independientemente de lo que usted cree y de lo que yo creo, la materia es la realidad concreta. Ok. La materia, dicen los que no creen, existe por sí misma. Ujú. Yo digo, no. Alguien hizo la cosa. Mm. ¿Quién hizo el vaso? ¿Quién hizo tu ropa? Ok. ¿Quién hizo la torre? Ok. Por lo tanto, la materia existe por sí sola o hay un arquitecto, como se llame, la energía, como tú le quieras llamar, que concretiza la materia y la presenta en la multiplicidad de cosas en que ella se objetiviza en la naturaleza. Sí, pero- A eso es que yo le llamo inteligencia cósmica o Dios. Ahora, que tú me digas que la Biblia, que el Corán, que el Talmud, que el Popol Vuh y todos los libros sagrados te explican una cosa, es una construcción del hombre para adaptar la dominación ideológica claro. sobre los congéneres de su propia sociedad. Pero ¿acaso ese argumento que usted me acaba de dar sobre la objetividad y subjetividad de la materia no es otra cosa inventada por el hombre? Ah, pero- Más que un fenómeno objetivo. Perdón, en sí. Oh, Dios es el perdón, hombre, perdón. Pues Dios es el hombre. ¿no? Perdón. Tú estás Buena cerca. pregunta. Perdón, sí, señores, Tú estás cerca. déjenme responderle. Si yo no tengo la subjetividad y como hombre creo los conceptos, pues yo ni existo. Porque para explicar la materia mediante convenciones que el hombre en sociedad crea, te le llamo tiempo a un segundo, Sí. a un minuto. ¿Y qué es el tiempo? Es la duración en que la materia cambia. Y a eso es que le estamos llamando Álvaro. tiempo. Sí, O sea, déjamelo ahí tranquilo. él es un filósofo, con él Ah, Déjalo, se va, Álvaro, ¿verdad? Álvaro. Se echa el viaje. Dale. ¿Qué quiero decir? Mm, El tiempo es una convención derivada de la materia. Por lo tanto, la materia lo es todo y ella genera todo. La gravedad la genera la materia. Donde no hay materia, la gravedad no existe. El tiempo es el tiempo en que se dilatan los cambios en la materia. Hace 20 años usted era un espermatozoide. Después fuiste un niño, eres un adolescente, ahora eres un adulto. Va cambiando el qué,
la materia. A ese cambio lo estamos llamando que tú tienes 23 años ahora. Bueno, 30. 30 ahora. Entonces, el último cambio que tu materia está viviendo, ¿cómo se llama? 30 años es tu último cambio, lo nuevo en ti. Sí. Por lo tanto, la materia, ella se transforma continuamente, infinitamente. Y esa transformación de la materia es lo que ha dado lo que conocemos como universo, como planeta. Todo lo que tú ves es la materia. Ahora, ¿dónde viene mi explicación? Que tú no la tienes, ni la tengo yo. ¿Quién creó la materia? El problema con esa pregunta es que ya usted está asumiendo lo que quiere probar y eso es un razonamiento circular. Usted me está diciendo que Perdón, no, vamos al materialismo. No, vamos al materialismo mecanicista. Sí, pues yo no soy mecanicista. Pero ahora mismo tú me englobaste ahí. ¿Qué quiere decir? Que la materia es un círculo. Ella nace, crece, muere y se desarrolla en el mismo círculo. No está el desarrollo, no está el cambio, no está la dialéctica. Yo te explico que no, que la materia se transforma constantemente y lo que es no es y vuelve a ser y no es. ¿Qué quiere decir? Que el cambio es infinito. Lo único permanente en el universo se llama el cambio. Si el cambio cesa, cesó todo. Entonces el materialismo mecanicista en este círculo no encaja. Todo está en constante cambio y por lo tanto ese cambio que se transforma, que ahora estamos descubriendo cosas increíbles con la física cuántica. Sí, pero yo no soy mecanicista. No es eso, es por la palabra que usamos. No, porque él lo está acusando de la argumentación. Pero yo me monto en el mecanicismo porque es la ley del eterno retorno. Sí. Ahora, yo planteo el eterno retorno en espiral, no volviendo al mismo punto de partida. Pero entonces, si yo argumento eso, ¿para qué recurrir a una mente cósmica? Está de sobra, ya eso es autosuficiente, esa explicación. Yo como naturalista, yo no creo que nadie creó la materia es eterna y el universo es eterno. No tengo por qué acudir a un creador o una Bueno, pues ya usted resolvió el problema. Bueno, ya. No, ya la discusión se terminó. Si ella es eterna y existe. Nosotros los naturalistas creemos. Ya no hay trascendencia detrás de la materia. No hay ese supuesto Dios o esos supuestos seres divinos que crearon el universo. El universo es un ente necesario. Lo que se quiere decir con ente necesario es que es un ente que existe porque sí, no puede no existir. Espinosa, si no tuviéramos. Sí, Espinosa decía. Parú Espinosa. Si me obligaran a describir a Dios, Él es la naturaleza. Sí, pero yo tampoco creo que mírame, Dios Él es la naturaleza. Pero yo no creo que la naturaleza tampoco es un intelecto. Vamos a ver. A nivel fundamental es un universo impersonal. El intelecto lo estamos haciendo nosotros que queremos reinterpretar la naturaleza con los planteamientos que estamos haciendo. Vuelvo y digo, ella existe independientemente de tu conciencia y de mí. Pero si yo la niego a ella, me niego yo. Pero vamos a ver, mira. Claro. El hombre, para poder explicar eso y reducir incertidumbre, ha tenido que acudir a la ¿cómo que se dice? Antropomorfización. Exacto. Darle características humanas a esa entidad que desconoce y solamente llega hasta ella a través de diferentes manifestaciones. Por ejemplo, nosotros hablamos de inteligencia humana, ¿verdad? Sí. Y cuando nosotros vemos que la naturaleza tiene cierto comportamiento, nosotros queremos darle una explicación a ese inteligencia cósmica. Leyes que si si la luna se mueve 10 metros hacia nosotros, ahí vamos. Eso fue azar. Sí, ahí vamos. Por ejemplo, ¿cómo se construye, cómo se conforma? Por ejemplo, un huracán. Es respondiendo a una lógica inteligente. No, es correcto. Son procesos naturales impersonales. Está bien, pero no son inteligentes. Claro, el ser humano es inteligente y no se explica. No, pero vuelvo porque es inteligible lo que quiere decir. Sí, claro. No. Inteligente. O sea, ¿cómo es que se dan temperatura que humedad, chocan, ¿verdad? Humedad, frío, calor. Y solamente en el marco de esa lógica es que eso se puede producir. El fenómeno se presenta. ¿Entiendes? Entonces tú dices, tiene derecho a especular y decir. Ya, Dios.
ponle otro nombre, vamos a ver. Otro nombre, ponle a eso. Naturaleza. Naturaleza, está bien. Procesos naturales, leyes de la Ponle física, procesos y naturales. que son procesos impersonales. Y que son cosas que están inclusive por encima de nosotros. Exactamente. Que nosotros no podemos controlar. Bien, tú has dicho eso, pero en la antigüedad, cuando veían todos esos fenómenos, las personas se hincaban y hacían así, Pero le da, asumiendo que ese era un dios. ellos respondían. De ellos- hecho, Thor, el dios del rayo, del trueno, Claro, lo eso asociaban construyeron. allá en Noruega. pero era útil eso para ellos, ¿sí o no? Sí, Sí, porque claro. le daba Tú tranquilidad. dices, Le Ah, daba Tú dices tranquilidad. naturaleza. sí. Y yo te digo inteligencia cómica. Naturaleza. Está bien. No es lo mismo, ¿no? No, es- son muy diferentes. No, así yo lo veo. La naturaleza lo es todo. Estamos de Ella es la acuerdo. manifestación de la inteligencia cómica. Bueno, que nosotros ahí no estamos de dentro de la acuerdo. naturaleza. Ella es, Ahí porque no hay estamos otra. de Por acuerdo. ejemplo, por ejemplo, No hay otra. Por ejemplo, a mí me produce mucha incertidumbre el hecho de que yo estar vivo no depende solo de mí. De que mi hija estar viva no depende solo de mí. ¿Cómo yo reduzco La esa incertidumbre? Yo necesito una respuesta que yo la construyo, me da paz, me da tranquilidad. Te da Y yo no consuelo. quiero que venga otro que no me va a dar ganancia a mí y decirme, no, eso que tú estás pensando, eso es una estupidez tuya, como suelen decir cuando uno dice que cree en Dios o que cree en Cristo. No, es una estupidez. Algunos dicen, se me cayó un santo. Yo pensaba que tú eras un intelectual, que tú sabías que si yo qué. Ah, no, No, pero si sabio tú quieres una es. guerra, si tú quieres una guerra, lleva una posición contraria. No, La idea. no, pero para finalizar, existe lo que se llama la teoría del cisne negro, Mm. que se utiliza en economía y ya se lleva a la política también. ¿Cuál es esa? La teoría del cisne negro se refiere a que hay un evento que ocurre que nadie lo previó, pero que cuando ocurrió tuvo un efecto y una magnitud que incidió en cambiar el curso de las cosas. Cascada. Y a veces tú dices, coño, pero ¿de dónde vino esto? Sí. Y yo que soy planificador, que mi área es la planificación, siempre digo, hacemos el plan para reducir incertidumbre, pero del mañana nosotros no sabemos, no tenemos control. Claro. Un evento te cambia todo y la pregunta es, o sea, la esposa mía que coincidimos en tiempo y espacio y tenemos esos hijos ahí. El efecto mariposa, por ejemplo, que explica cómo un evento muy lejano se va sumando con otro y después de repente ocurre una catástrofe que tú dices, pero surgió de la nada. En la ciencia le llaman serendipia. La serendipia, que es el encuentro que tú haces de un resultado, Que tú no de una buscabas. investigación que tú no buscabas y de repente estaba ahí. Por Dios, a los ateos, yo me declaré ateo. No, tú no eres ateo. Pero es como, sí, no, soy ateo. Declarar. Un ateo. No salí del closet, ya, yo soy, porque no quiero relación con lo creyentes. porque O sea, Ateo. quizás Disculpa, no es Noel, ateo, disculpa. sino no religioso. no religioso. Ey, son No es lo cosas mismo, diferentes. no es lo mismo, no es Pero lo es para, porque el título bueno es ateo. Me tiraron un corte y me cayeron. Sí, yo me acuerdo. Tú lo del oíste. programa, me acuerdo del programa. Vamos a ver. Toda esa incertidumbre de Noel se resuelve fácil. Vamos a ver. ¿Cuál? La idea de Dios es necesaria siempre que no se vayan desvelando las verdades. En la medida en que las verdades se van desvelando, la pertinencia de Dios se va reduciendo. Porque Dios existe para explicar la creación y lo que tú no entiendes. Pero también existe para darte explicar una el qué, la palabrita que dijiste. la creación y Qué lo que bien tú que no la está entiendes. tomando. Pero dijo, Dios existe. Sí, no, pero ya dijo la Pero- creación. Ya él supone, Está igual que ya él supone que hay un arquitecto detrás. Pero perdóname. No Dije- te traicionó el pensamiento, no te tengo que Pero perdonar. escúchame. No te tengo que Pero perdonar. escúchame. La palabrita creación, ya tú escúchame. supones pero que alguien escúchame. creó. No me defienda. Yo estoy hablando en tu idioma. Sí. Si tú necesitas una explicación para explicar lo que no entiende, Dios es perfecto. Pero también tiene otra. No la ciencia. No, también tiene algo importantísimo. Una señora que Noé la refrendó, que fue y dijo a los tribunales, Dios lo quiso así, que se cayera el yesé. What? Eso significa que la idea de Dios también es una alternativa para el consuelo individual y colectivo. Y eso de consolar es importante para la estabilidad emocional, Claro, porque si no, tú siguieras o detrás de la venganza o detrás de la penitencia, de buscar a veces lo que es imposible, como lograr que un familiar vuelva
después de la muerte. El único psicólogo que no entiende la función de Dios es Eladio Hernández. Bueno, El psicólogo más raro. entonces, es Estudió funcional. psicología y se graduó de comunista. Es funcional. ¿Cuál es la competencia de Dios? No él, el hombre. Ay, mi madre. La competencia de Sí, Dios. la competencia de Dios es el hombre, porque el hombre no se consuela con creer que todo lo creó, sino que él mismo ha ido escarbando y buscando y yendo detrás de la montaña y abriendo y haciendo como los niños hacen cuando tú les regalas un juguete, que lo destapan para ver qué tiene adentro. Cada vez que el hombre cree que entiende que ha logrado una verdad y consigue un dominio sobre la naturaleza, entiende que se acerca más a parecerse a Dios. Esa es la competencia que hay. Pero Víctor, hermano de mi vida, que te quiero mucho, te admiro sobre todo mucho. Víctor, por Dios. A veces yo me pongo a mirar el universo y me pongo a ver las explicaciones que dan de cómo la Tierra forma parte de una constelación de planetas que giran alrededor del Sol. Y yo me hago la pregunta. De millones de millones De una el límite estrella. No, se pero yo conoce. me pregunto, diablo, ¿cómo es que nos chocan? Eso se lo preguntaban desde la antigüedad. Y desaparecemos y no. Sí. Ahí donde, De donde hecho, entra, ya chocaron en el pasado la luna. donde Bueno, entra la claro. inteligencia. Está bien, pero ahora yo te estoy diciendo, ¿por qué la Tierra que se le atribuye millones y millones y millones y millones de años? ¿Por qué no chocan entre ellos y se eliminan recíprocamente? ¡Bam! Pero que chocan. Pero mi amor, te estoy diciendo, la Y hay Tierra. una teoría que esta galaxia se va a fundir con la galaxia más Se próxima. está fundiendo. Eso Eso va a ocurrir. ¿Y de quién depende eso? ¿De quién depende? La gravedad, de De- hecho, de- ¿por qué? Por la gravedad. ¿Y la gravedad de dónde viene? La gravedad es la Ahí, curvatura. ay, comando, espérate. ahí bueno. me lo va a acorralar. Espérate, la gravedad es la curvatura ya. del espacio y el tiempo por la presencia de mucha masa y mucha materia. Esa es la Está gravedad, de oyendo. acuerdo al menos según lo que tenemos en la teoría de la relatividad de Einstein. Lo mismo pasa con el Sol. Los planetas gravitan en forma de elipse, porque tampoco un círculo perfecto, es forma elíptica. Sí, exacto. Porque el Sol en el sistema solar es el objeto con más masa. De hecho, caben 1.300.000 veces la Tierra dentro del Sol por tanta masa que tiene, y esa masa curva el Mira, espacio. párate ahí. Estamos y hablando de una hay vaina casi curvar. perfecta. Como que alguien lo hizo. La Y al materia curvar es el ella, espacio- la inteligencia Escucha, mira, cósmica, ahí claro. volvemos. Ahí Pero volvemos. me gusta. Ahí Claro. volvemos. No, mi amor. Ahí mismo. volvemos. Ahí volvemos. Ahí volvemos. Ahí volvemos. Mira la explicación que está No, dando. no, pero- Mira la explicación Una que le explicación científica humana. pero una No, objetiva, construcción. la materia se la materia No, pero curva el humana, espacio y pues fue el lo tiempo. humano que hizo esa investigación. Pero es Sí. objetiva. Escucha. Porque si Ahora, ese ego que tiene el hombre, y Desmond, que creo que se llama Morris, en El hombre desnudo, empieza su introducción del libro precisamente haciéndole una sátira a ese mono desnudo que está en una estrella, una que sé yo qué, que se piensa que él es el que se la come, que él es el que más sabe, y no admite Chacho, que hay algo superior. ahí es donde vamos. el universo es superior a nosotros. Exacto, pero no combina el universo y está Dios, bien, son dos pero cosas diferentes. está bien, pero lo que tú construyes, esto fue hecho por el caos. Esto No, fue hecho por el caos. No, ¿Hay inteligencia ahí o no hay inteligencia? claro que sí, Entonces, ¿qué es más complejo? Este vaso El a- universo. al universo. el universo. Coño, Pero de ahí no se sigue Cae por que el uni- gravedad. pero de ahí no se sigue que el universo, de ahí no se sigue por varias razones que el universo fue diseñado. ¿Por qué? Porque lo que aplica en escala micro no tiene que por qué aplicar en escala macro. Por ejemplo, pero que yo tampoco diga- tiene que por qué yo tener diga- algo que yo también, diga que el Steven. átomo es invisible, porque realmente el átomo es invisible y Ujú. no se puede tocar. Y una pared está compuesta de átomos. Eso no hace que la pared sea invisible ni que se pueda tomar como el átomo. Hay propiedades emergentes. Por la misma razón que el hecho de que dentro del universo hayan fenómenos que son creados por el ser humano y hayan sido creados por entes inteligentes, de ahí no se deduce que el universo a escalas cósmicas sea puesto ahí por alguien inteligente. se puede deducir, inclusive a que sea superior. Óyeme, Inclusive tú puedes deducir, Steven, porque la deducción no es un parámetro estándar ni unívoco Mm, que tú puedas decir la única deducción a la que podemos llegar es esta y no hay otra vía. real, pero hay... La hay no- inteligencia te permite a ti Ujú, poder traspolar ujú, ¿sí? de una realidad ujú. a otra, no necesariamente que sean similitudes, sino una manera de explicarlo. O sea, la lógica me dice a mí, porque la mayoría de las cosas que uno explica sobre Dios, para negarlo, es lógica.
Claro. La mayoría Lógica. es lógica, porque si yo te digo que tengo evidencia de un Dios corpóreo, de un Dios material, de un Dios que habla conmigo y se sienta en una silla, yo te voy a hablar mentira. Eso no hay manera. Ahora, a la lógica de tú sentarte y decir, diablo, de la diferencia entre mi mujer y yo, del odio que había, de la incompatibilidad que había, en un momento coincidimos en intereses, nos besamos, tuvimos sexo, vino un pajarito, infectó el otro se bloqueó y no permitió que los otros entraran. Oye, una vaina inteligente eso. Entonces, la explicación a esas cosas, bueno, no hay explicación a eso. Como que no hay explicación Dios, en hasta que proceso tú no averigues lo natural. contrario. Pero está, míralo Proceso ahí, pero natural. un proceso natural y se acabó. Y ya. Pero ahí está. Pero ahí está está. bien. Es reproducible. Es reproducible. Señor. Un proceso que Natural. y ya. Sí. Un proceso supremamente inteligente ese. No, no, no. Steven, Es un proceso inteligente. Natural Steven. e impersonal. Bueno, Steven, Steven, yo Ponga la mano ahí. sí, Yo póngalo. estoy sintiendo la La mesa. mesa. Mm. Digo que yo estoy sintiendo ahí el campo electromagnético de la mesa. Yo estoy aquí. Porque tú Estoy, no estás óyeme, tocando la estoy mesa. flotando. Estamos sentados. Estamos flotando. ¿Sobre qué flotamos? Sobre el campo electromagnético. Electromagnético. Entonces, cuando tú le das mente a eso, no hay forma de que tú puedas decir, no hay una inteligencia. Llámale Dios si tú quieres, una inteligencia cósmica que organiza, rige y mantiene. Steven, la última teoría. El universo conocido, no es son millones de universos. Salió de un átomo comprimido y detonó. ¿Qué ocurre? Que se está ahora descubriendo que la materia se va concentrando a lo mismo que fue y se va a originar el mismo. Vamos a desaparecer. La nueva explosión y otra vez. Por A la suerte se velocidad asume, que nos estamos expandiendo es tan grande que todo lo que tú estás mirando es el pasado. Nada de eso es el presente. por suerte se asume Entonces, que eso oye, ocurrirá miles de años más tarde. Gracias a Dios que no Estamos hablando de millones de años luz para que. Para ¿Qué adelante. quiero decirte? No hay forma de negar que algo está por encima de nosotros. Ahora que tú te pongas a llamarle Jesucristo, Mahoma, ahí viene el problema. Ahí es que viene la Ahorita discusión. hablaron de Stalin. La discusión. Hablaron sí. de Stalin. Sí. ¿Tú sabías que Stalin iba a ser cura? Por poco no llega a cura. Mm. ¿Yo por qué no lo fue? Porque era lo que creía. Era uno de los mejores monaguillos y el más leído. Salió Hablaba 4 idiomas. un trauma, salió de Oh, ahí. y Fouché fue Señores, sacerdote y terminó siendo un político Steven, tramposo. muchísimas gracias, Víctor Álvarez, Eddie de los Santos y el señor el duro de esta mesa. Llegó. Álvaro Gurú. Camaño. Ya este programa volvió a su. Volvió el gurú. Steven, con usted se puede discutir. Usted no es fanático como yo he visto otros. Sí. No, no. Gracias. Hemos discutido aquí con una persona que no es fanática, pero todavía no entiende la grandeza. No, él va a crecer No, la gran- y él lo va a admitir. Qué barbaridad. Ya él admite la Qué naturaleza. barbaridad. Ella es Dios. Hasta la próxima con doble Qué moral. barbaridad. Recuerde que no intentamos nosotros cambiar la esencia de usted, sino que usted construya su propia verdad a partir de los fragmentos de la realidad que su cerebro y su mente puede capturar. Sin embargo, intente siempre llegar a la esencia más allá de la apariencia. Hasta la próxima.